Buenos días a todos. Gracias Inmobiliare por invitarnos a este primer Congreso de Desarrollo Inmobiliario México 2015. Tenemos un reto bien interesante como país, como industria, y unas oportunidades extraordinarias. Cuando Érico García y Memo Almazo me dijeron que íbamos a hacer un panel de logística inmobiliaria, todos, incluyéndome a mí, todos mis amigos que están aquí presentes, nos volteamos a ver con cara de ¿what?, ¿no? ¿Qué es eso de logística inmobiliaria? Y entonces, pues mira, cuando no sabes algo, lo primero que haces es abres el diccionario y busqué la definición de logística. Y logística, según la Real Academia de la Lengua, es el conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa, proyecto o servicio. Y entonces eso me hizo mucho sentido, porque finalmente, si pensamos en lo que tenemos que hacer inmobiliariamente en nuestro país como un proyecto, de repente pensar en logística hace muchísimo sentido. ¿Por qué? Fíjense. En los próximos 15 años, todas las ciudades de México, las más grandes por lo pronto, las 20 más grandes, van a duplicar su economía. La Ciudad de México, que tiene un PIB como de 250,000 millones de dólares, se va a ir a 500,000 millones de dólares. Va a estar en la misma liga que Londres, ahorita es igual que Shanghai. Tenemos en Monterrey va a casi triplicar su economía, Guadalajara la va a duplicar, Cancún la va a triplicar, Querétaro la va a triplicar. Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer para prepararnos para ese crecimiento, ¿no? Obviamente, asociado con el crecimiento de la economía viene un crecimiento del empleo. Y una cosa que hemos descubierto es que si no hay desarrollo inmobiliario, no hay desarrollo económico, porque no hay donde poner el empleo nuevo. Tenemos que generar en los próximos 15 años más o menos 32 millones de empleos nuevos. Cada empleo ocupa de 10 a 80 metros cuadrados de espacio inmobiliario, como en el que estamos ahorita, y tiene un costo de inversión inmobiliaria de entre 20 y 50 mil dólares por empleo, sin contar amueblados, sin contar capacitación de los trabajadores, sin contar el equipo para los trabajadores, simplemente de espacio donde la gente trabaje. Al 2015 vamos a tener que construir, al 2030, perdón, vamos a tener que hacer 165 millones de metros cuadrados de naves industriales nuevas para producción y logística y distribución, 10 millones de metros cuadrados de oficinas, por lo menos 30 millones de metros cuadrados de comercio nuevo, y por lo menos 250,000 cuartos nuevos de hotel. Tenemos que hacer alrededor de 16 millones de viviendas nuevas en zonas urbanas. Ahorita tenemos 20 millones de viviendas en zonas urbanas, entonces para efectos prácticos tenemos que duplicar las viviendas que hay en todas las ciudades del país. En 1970, el doctor Luis Uniquel, del Colegio de México, cuando la Ciudad de México tenía 8 millones de habitantes, en una entrevista en radio dijo que la Ciudad de México para el año 2000 iba a tener 20 millones de habitantes. Toda la gente que lo oyó, tanto los que estaban en el radio como los que lo escucharon en el público, se tiraron al suelo de la risa porque dijeron que eso no era posible. Hoy don Luis se ríe de nosotros desde donde quiera que esté. Después, en 1980, el arquitecto Ramírez Vázquez dijo, de 1980 al 2000 tenemos que duplicar el país. Todos se rieron de él, afortunadamente era secretario de Estado, entonces pudo hacer un proyecto y un proceso de planeación para 100 ciudades en el país. Gracias a eso nuestras ciudades son medianamente funcionales. Hoy, yo repito este mismo tema, los próximos 15 años vamos a duplicar el país. Todo lo que hoy existe vamos a hacer el doble de lo que hay. Esa es una gran oportunidad y un gran reto. En infraestructura, obviamente, si no hay infraestructura, pues no hay dónde poner el desarrollo inmobiliario. Tenemos que invertir alrededor de 10,000 millones de dólares al año en nuestras ciudades. Los desarrolladores inmobiliarios hoy invierten como 3,000 millones
en los proyectos que ellos hacen, pero hace falta hacer todo lo demás que no se está haciendo. Nuestras ciudades están creciendo 30,000 hectáreas por año, sin embargo no tenemos un modelo de expansión de las ciudades, no tenemos un modelo de integración, no tenemos un modelo de cómo las ciudades trabajen juntas. Entonces, se nos hizo interesante juntar este panel. Tenemos aquí a un experto, una persona que está desarrollando suelo, que es Germán Ahumada, director de ARTA. Tenemos una persona que ha dedicado un buen rato de su vida profesional reciente a la generación de espacios industriales, que es Luis Gutiérrez. Tenemos a Juan Guichard, que financia infraestructura y que está viendo el tema de infraestructura. Tenemos a Arturo Frías en el tema de logística y transporte. Entonces, la conversación de hoy quisiera enfocarla en cómo afrontamos este reto de duplicar el país en 15 años. Entonces, me gustaría empezar con Germán, preguntando cómo ves la integración del suelo urbano y qué requisitos necesitas para que esto suceda mejor y más rápido. Bien, muchas gracias, Jean, y nuevamente gracias por la invitación a Inmobiliaria. Felicidades por sus 15 años y gracias por la invitación a Érico y a Memo. Bueno, yo creo que aquí son dos preguntas, ¿no? Una o dos cuestionantes. Una es la demanda y la oferta. En gran medida, ¿qué debe de anteceder a qué? Normalmente dices tiene que existir una demanda potencial para que haya una oferta, y creo que en el caso, digamos, industrial, ahorita Luis nos puede platicar un poco más el detalle, pero ligado a todo este concepto logístico, debe de haber una oferta existente. Creo que, desde nuestro punto de vista, cuando tienes un terreno y en la oferta de suelo, como mencionas, que es parte de lo que hacemos o hicimos en nuestro primer fondo, parte esencial es buscar la tierra apta para el desarrollo, para nuevos polos de desarrollo. Nosotros, más que desarrollar un proyecto industrial en esa plataforma, lo que hacemos es desarrollar una plataforma logística el que pueda contar con todas las diferentes capacidades. No son parques de 50 hectáreas, son proyectos que van de 700 a 1,500 hectáreas, que debe de contar con industria, comercio, vivienda relativamente cerca, potencial para que lleguen empresas de gran envergadura, y justamente la parte logística es la más importante. ¿Dónde te vas a posicionar? Hay terrenos que, aunque te los regalen, no valen la pena para este tipo de cosas. Entonces, principalmente yo contestaría que el factor número uno es la ubicación. ¿Dónde te vas a posicionar? ¿Cuáles son las vías de comunicación? Carreteras, ferrocarril, servicios y demás, es el factor primordial. Pero una pregunta, Juan, un tema con la infraestructura, y es bien cierto lo que dice Germán, la infraestructura hasta cierto punto tiene que anteceder el crecimiento. Entonces, uno de los retos en el financiamiento, en la producción de infraestructura, es que tienes que hacer infraestructura de más. Antier me llegó una fotografía de cuando se hizo el distribuidor del Periférico y Insurgentes, ahí donde está Perisur. Cuando se inauguró en 1967 no había absolutamente nada por 5 kilómetros a la redonda, y un buen amigo urbanista me lo mandó, y yo le dije, bueno, pues es cuando nos imaginábamos y cuando planeábamos para lo que va a hacer y no para lo que fue ayer. Entonces, cuando se hizo el ensanche de Barcelona, por ejemplo, el arquitecto Cerdá hizo una superficie urbana que era 9 veces la superficie que en ese momento ocupaba Barcelona. Cuando se hizo la expansión de Manhattan, se hizo una infraestructura urbana para 10 veces lo que ocupaba Manhattan. ¿Qué mecanismos tenemos para poder hacer eso viéndonos hacia adelante?
para poder hacer infraestructura que vaya adelante del desarrollo y no infraestructura que vaya atrás del desarrollo, que es lo que nos ha pasado los últimos 25 o 30 años. ¿Cómo la ves? Muchas gracias, Eugene. Buenos días a todos. ¿Y de dónde sacamos la lana? Buenos días a todos y gracias al equipo organizador. Muchas felicidades por el Congreso. Contestando a tu pregunta, Eugene, yo creo que ha cambiado mucho. Estos ejemplos que nos mencionas era cuando había mucho desarrollo para adelante y las ciudades se tenían que seguir expandiendo. Yo creo que un cambio fundamental de aquí hacia adelante es, sobre todo en las ciudades de México, las ciudades se tienen que volver a redensificar. Entonces, eso crea nuevos retos, muchos temas sociales. Pero ¿estás de acuerdo, Juan, sí, que la densificación requiere que haya una desregulación? Las ciudades mexicanas están sobrereguladas en sus centros, entonces no las puedes densificar si tienes ciudades como Hermosillo o como Chihuahua, donde no puedes hacer nada de más de 3 pisos en el centro, ¿no? Totalmente, Eugene, y creo que ahí está la respuesta a lo que me dices. Yo creo que nos hace falta planeación, se debería de tener una planeación integral hacia dónde quiere ir la ciudad. Creo que hay ejemplos muy buenos en diferentes ciudades del país donde se está viendo, donde se está haciendo ese tipo de planeación y con una visión de hacia dónde quieres llevar a la ciudad. Entonces sí puedes desarrollar esa infraestructura que te hace falta antes de hacer los cambios de uso de suelo, por ejemplo, que ahorita comentas. Antes de dejar hacer un edificio de 30 niveles donde antes había 3, pues primero darle las calles, darle el agua y darle el resto de la infraestructura que requiere ese predio para después sí cambiar el uso de suelo y que se haga el ¿Y cómo financiamos edificio. eso? ¿Cómo financiamos? Platicaba yo con el alcalde de Guadalajara y me decía que, padrísimo, Guadalajara ahorita tiene 20 habitantes por hectárea. Si subieras la densidad del centro de Guadalajara a una densidad similar a la que tiene Madrid, que son 300 viviendas por hectárea, son más o menos 1.200 habitantes por hectárea, por los tubos de agua y de drenaje los puso Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos ese proceso de financiamiento de la infraestructura para que sí se pueda hacer? Tú mismo lo mencionas en las cifras, mencionas una necesidad de inversión en infraestructura de 10,000 millones de dólares al año y el sector público está invirtiendo 3,000. No son los desarrolladores, el sector público invierte casi nada. De acuerdo. Estos son los desarrolladores que los invierten para sus fraccionamientos. Eso significaría que al sector público en todo caso le tocan 7,000, ¿no? Y bueno, el presupuesto, todo lo que está pasando, yo creo que es claro que, y contestando tu pregunta, tiene que haber esquemas novedosos que permitan al sector público, al gobierno, financiar esta infraestructura. Creo que los esquemas de acción público-privadas es una solución, no para toda la infraestructura, evidentemente, pero sí para gran parte. Y entrando puntualmente al tema de las ciudades, sí, esquemas novedosos, por ejemplo, oye, si tienes una planeación donde vas a desarrollar cierta zona de la ciudad, ¿por qué no pensar, como se hace en otros países, en bursatilizar los prediales adicionales que te va a generar esos nuevos edificios y con esos recursos hacer la infraestructura y posteriormente que se puedan hacer esos edificios? Oye, Luis, y pensando en lo que están diciendo Germán y Juan, queda claro que no todas las zonas sirven para lo mismo. Como decía Germán, hay unos terrenos que ni regalados, ¿no? Hay algunas zonas que tienen una vocación más para producir, hay zonas que tienen una vocación más para distribución. ¿Cuáles son las zonas que tú ves que presentan atractivos interesantes? Porque el crecimiento del país, este crecimiento donde vamos a duplicar, vamos a hacer 16 millones de casas, vamos a hacer 160 millones de metros cuadrados de naves industriales, pues no va a estar repartido como mermelada a lo largo y ancho del territorio nacional. Va a haber zonas que van a tener una vocación más clara para algo y otros que tengan vocaciones para diferentes cosas. ¿Ustedes cómo ven este crecimiento? Si yo ahorita te diera una chequera para hacer los 160 millones de metros cuadrados repartidos en el tiempo, 1 millón de metros cuadrados al año, tampoco hay que hacerlos todos de un jalón. ¿Cuál sería tu visión en ese sentido? Mira, te puedo hablar un poco del sector industrial, que es donde nosotros participamos más activamente, y creo que además el sector industrial es uno de los que tiene un gran valor agregado para México. Nosotros vemos, digamos, 2 grandes motores del sector industrial y que esos mismos motores
son los motores o sea, vemos dos motores en la economía mexicana y esos motores impulsan al sector industrial. El primero es la demografía de México y todo el mundo conoce lo que es el bono demográfico y en los próximos 30 años va a ser un periodo donde vamos a tener la mayor parte de población en la etapa de consumo. Esta población, que además está ganando más dinero, va a consumir más productos y se va a necesitar tener la infraestructura para la logística de la distribución de todos estos productos. Pero una pregunta que yo me hago, Luis. Por un lado, tienes la lógica del desarrollo industrial, poniendo las zonas industriales donde hace sentido desde un punto de vista industrial. Y por el otro lado, vemos la política de vivienda como que totalmente desligada de esto. ¿Cómo las volvemos a juntar? ¿Cómo hacemos? Cuando se hizo Vallejo y cuando se hizo la colonia obrera junto, porque los trabajadores iban a Vallejo, se iban en bici o caminando, ¿no? Y ahora de repente tenemos una producción de una zona industrial y pues alrededor está prohibido por las nuevas limitaciones al crecimiento de las ciudades de que pongas vivienda. Entonces eso como que se me hace un sinsentido. ¿Cómo lo volvemos a hacer que funcione? Es correcto, déjame terminar ¿Va? la primera pregunta y ahorita voy a la segunda. Te dije que te iba a hacer muchas preguntas, que iba a interrumpir, así es que no me vayan a reclamar mucho. Entonces, digamos, el sector logístico, tú me preguntabas dónde has sentido, dónde no has sentido. Obviamente, donde hay más intercambio de mercancías es en las grandes ciudades. Y la Ciudad de México, que tiene 25 millones de habitantes, es, pues digamos, el centro logístico por excelencia de este país. De hecho, muchas de las importaciones que vienen de muchos países se concentran en la Ciudad de México y luego se distribuyen a los mercados regionales. En consecuencia, los siguientes nodos logísticos van a estar en Guadalajara y en Monterrey, precisamente porque es donde están las grandes concentraciones de población y se está haciendo mucha infraestructura en estas zonas, precisamente para tomar en cuenta todo. Entonces nuestras inversiones logísticas, ¿dónde están? En un 70% están en la Ciudad de México. Y lo que está pasando, pues es muy interesante, está empezando a entrar el comercio electrónico, que en México viene retrasado con las tendencias de Europa o de Estados Unidos, y eso requiere una infraestructura más especializada. Están empezando a utilizarse los trenes de las importaciones que vienen de los puertos hacia la Ciudad de México y hay que hacer infraestructura especializada, y vienen los grandes parques industriales con grandes centros de distribución que no son, que lo que están haciendo es, se están saliendo de las zonas antiguas de distribución, como son las zonas centrales, permitiendo que haya un reciclamiento del uso del suelo hacia una zona más suburbana, donde puede haber una distribución más eficiente y donde se están construyendo las redes carreteras, como las que está haciendo ARTA, etcétera. Entonces, no cualquier lugar es bueno para logística, hay que estar donde están las intersecciones de las carreteras y donde está la población. En México son esas. El otro motor de México que es fundamental es que México ha ganado la carrera de productividad. Y después de la crisis se hicieron muchas decisiones de manufactura y la manufactura está convirtiéndose de global a regional y México es un ganador de esta tendencia. Y lo hemos visto en varios sectores, en el sector automotriz, clarísimamente, en el Bajío, pero no solamente el sector automotriz, viene el sector aeroespacial, viene el sector médico, viene el sector electrónico, viene el sector de autopartes, productos de consumo y tal. ¿Dónde hay que ponerse? Hay que ponerse pues donde están las capacidades de mano de obra para hacer estos sectores, que es donde las fuerzas se están redistribuyendo. El Bajío es una zona muy importante, pero la zona fronteriza es, en especial, tiene
pues digamos, capacidades interesantes. Tijuana, Reynosa, Ciudad Juárez son grandes, Monterrey. Entonces ahí es donde están las ubicaciones de suelo. Claramente hay un 80-20 donde las zonas que están viendo hacia el mundo y las zonas que están bien conectadas hacia el mundo es donde hay que hacer el 80% de las inversiones, ¿no? Una pregunta que yo también me hago, pensando que le asignáramos el 20% de la inversión al sur del país, ¿para qué sería bueno? ¿Qué valdría la pena hacer ahí, en las zonas de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas? Claramente hay una vocación agroindustrial bien importante, pero ¿qué más? Mira, yo creo que así empezó el programa Maquila. El programa Maquila empezó haciendo un sorting de cupones en Ciudad Juárez, ¿no? Y ahora pues Ciudad Juárez pues, es una potencia de capacidad industrial donde hay una bola de sectores y todo esto. Entonces, todo tiene un principio y simplemente hay que empezar. Yo creo que además de la vocación agroindustrial, hay una gran cantidad de mano de obra que además es, digamos, a muy buen precio, y entonces hay sectores que no necesitan de alta tecnología, pero sí necesitan de ser muy productivos en mano de obra en la parte industrial. Lo vimos, por ejemplo, en el sector textil, por ejemplo, el sector de arneses en la parte automotriz. Hay que poner anclas en cada una de esas, hay que regalarles el terreno y hay que generar el desarrollo económico, y después de esa ancla vendrán otros, pero todo es un proceso. O sea, sí hay futuro para Arturo, todo esto. tú has estudiado y has trabajado en temas de transporte y de distribución por mucho tiempo. Todas estas productos que se fabrican en los parques industriales de Luis o pues, y en las zonas que está desarrollando Germán, pues tienen que entrar y salir. Platicábamos el otro día cómo mandar un pequeño paquete de 5 kilos a Londres sale más barato que mandarlo a Ciudad Altamirano en Guerrero, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en los temas de cuáles son los retos para que la red de distribución, la red de abastecimiento? Claramente decía, cuando el general Eisenhower empezó a planear la invasión de Europa, que detonó el 6 de junio de 1944 con el D-Day, fue un proceso que tomó un par de años, y básicamente el que gana la guerra es el que hace que la comida llegue al soldado que está en el frente de batalla. Mira, yo creo que yo quisiera darles una perspectiva del usuario. Todos ustedes tienen que ver con la parte de desarrollo. ¿Por qué una empresa decide la ubicación de su planta de manufactura, de su nodo logístico maestro, de su centro de distribución o de su red? Yo dividiría en 3 grandes flujos. Hay que hacer un análisis. Si es una operación de nodo logístico para recibir mucho flujo de importación e inmediatamente despacharlo, necesariamente deberíamos estar, como dice Luis, en estas ciudades de desarrollo de la frontera, Tijuana, Ciudad Juárez, etcétera. Nosotros en el gabinete hemos hecho muchos estudios para aquellos que tienen flujo de importación de proveeduría y luego parte de eso se dedica a la distribución doméstica y algo sale de exportación. Y ahí, créeme que el 80% de los 15 estudios que hemos hecho nos da el área entre San Luis y Querétaro por el principal factor que deben de tomar las empresas en cuenta para la ubicación, el centro de gravedad del costo de transporte, ¿no? Ahí es donde es el factor que más pondera en el total de ecuación de todos los costos, y es el primero. Y el tercero de los flujos es solamente distribución doméstica, donde definitivamente pues el 70% está aquí en el área urbana, ¿no? Donde los centros maestros cada vez se van más allá de la urbe, ¿verdad?, para acotar una solución en donde puedan distribuir en la noche y a nivel radios pequeños, ¿verdad?, centro, colonias, puedan entregar. Entonces son 3 factores los que hay que tomar en cuenta para la ubicación: el costo de transporte, la conectividad, que bien dijo Germán,
pues si no hay terrenos que no tienen nada de plusvalía para efectos logísticos, pero si tienes alta conectividad, olvida lo que vamos a tener mucho de exponenciación, de optimización de recursos. Y el tercero, que también lo mencionó Luis, el capital humano, la gente. Y a veces no necesariamente es, por ejemplo, aeroespacial, y tenemos un backup del TEC de Monterrey y otras universidades proveyendo semillero de muchachos en este tema. También cuando tienes necesidad de gente con poca preparación, te pega el hecho que haya empresas muy grandes. Acabo de estar en Monterrey y me estaban contando de Kia, que está ayudando a toda la gente, entonces los centros logísticos pues no les pueden pagar lo que les está pagando Kia. Es decir, hay un efecto de alguna empresa que se instala y te roba la capital humano, el que tenemos de requerimientos mínimos, ¿verdad? Y por cierto que me decían que ahí donde está ya como Kia, usuario, como perdón, usuario. nada más Perdón. que termino, que donde está Kia, ya hay tantos capital humano que trajeron de Corea del Norte, están hasta ya las tiendas, la Lupita y todo en coreano, ¿no? O sea, imagínate. Siguiendo ese pensamiento que estás diciendo del usuario, por lo menos me consta que Luis Germán y yo estuvimos presentes cuando nos platicó nuestro buen amigo Nick, que en paz descanse, de Cushman, de por qué escogió Bombardier Querétaro, y tenía que ver con la forma de la ciudad. Los finalistas habían sido Monterrey y Querétaro, y decidieron irse a Querétaro porque en Monterrey el aeropuerto está acá y los ingenieros trabajan acá, y en Querétaro el aeropuerto está acá y los ingenieros viven acá. Y entonces la forma de la ciudad fue determinante en escoger la ciudad. ¿Qué tanto tú como usuario, qué tanto percibes que para las empresas es importante y analizan la estructura y la forma de la zona urbana para tomar una decisión de inversión? Bueno, yo creo que más que eso se analiza lo que te mencioné y el acomodo que pueda haber de ese soporte de capital humano, porque la orografía de una ciudad finalmente pues no te da grandes recursos de optimización de costos de transporte. Lo que sí necesitamos es la gente, ¿no? Además, bueno, hay que meter otra variable después de estos, que es todo lo que lo estoy viendo con los proyectos que traemos. Los gobiernos, cuando les hablas te traigo una empresa que va a ubicar 2,000 empleados, inmediatamente todos los gobiernos se quieren pelear, ¿no? Es un indicativo que tienen de desarrollo económico, y por supuesto que te ofrecen terreno y te ofrecen exención de impuestos y muchas otras cosas que hoy en día también pueden pegar como usuario, el decir, bueno, acá tengo mis costos agendados en tema de mi logística, pero también tengo esto que son beneficios que me están dando, y al tener ya un costo integral puede diferir un poco, ¿no? Y finalmente nada más quiero apuntar que algo que buscamos los usuarios hoy en día en un parque industrial es ese valor agregado, que ahora ya es un must, de tener una terminal intermodal, porque cada vez hay más composición de volumen de carga que se está yendo a utilizar el aspecto del apoyo ferroviario, ¿no? Y que las concesionarias están trabajando más en desarrollo de esquemas de carga consolidada, como lo decías del paquetito que te puede costar más al local que a Inglaterra, o carga refrigerada también, ¿no? Consolidada y refrigerada, los ferrocarriles están trabajando en ello. Entonces, esa ancla de tener una terminal intermodal está apoyando a las empresas a poder utilizar eso y bajar sus costos de transporte. Oye, Germán, tú ahorita tienes esta cachucha de inversionista en suelo y de desarrollo inmobiliario, particularmente en gran medida industrial, pero también tuviste la cachucha de fabricación de vivienda. Y me acuerdo de una conversación que tuvimos donde efectivamente, como decía Arturo, llega la fábrica y dice, voy a poner 2,000 empleados, y te reciben por la puerta grande, alfombra de roja, fotografías en todos los periódicos, y tú llegas y dices, yo voy a hacer las viviendas para los 2,000 trabajadores, y te mandan a la trastienda. ¿Cómo le hacemos para romper ese ciclo y que se entienda que es una cosa, que es una integralidad, que es un ecosistema? ¿Qué tendría que pasar? Mira, yo creo que primero, complementando un poco al comentario que hacía Arturo de las decisiones de una empresa, primero de cómo llega a un lugar. Nosotros pues, estuvimos en BMW, es cliente nuestro, el cual le vendimos tierra para hacer su
su planta que está bajo construcción actualmente en San Luis Potosí. Y pues gran parte de los factores, evidentemente, número 1, 2 y 3 es logística y este costo de logística, pero muy importantemente el factor clave que hizo la diferenciación para la toma de decisión entre Apan y San Luis Potosí fue la calidad de vida de la gente. O sea, dónde viven, cómo se desempeñan, cuáles son las escuelas, todos, cuál va a ser ¿no? el costo del transporte. De todos, desde el trabajador hasta el gerente. Todos. Y esto va ligado a la pregunta que estás haciendo actualmente. Si bien no quieren tener vivienda puerta con puerta, es cuáles son las condiciones que se dan alrededor. Y hoy por hoy, pues creo que a fin de cuentas son ciclos, ¿no? En el sexenio de Zedillo y Fox, particularmente en la parte de vivienda, pues eran épocas que se juntaba el gobierno y en ese entonces Luis de Pablo decía, a ver cuánto se compromete cada empresa, a cuántas casas van a hacer y me lo pones por escrito y me lo firmas, ¿no? Como dicen las épocas doradas de los vivienderos, y posteriormente pues, se dio una oferta muy fuerte y después se fueron más por número, por cantidad que por calidad, el número de viviendas que fueran, y esto hizo en el sexenio pasado particularmente que las empresas vivienderas se fueran a hacer vivienda hacia las afueras de las ciudades sin tener la fuente de empleo. Entonces la gente tenía que trasladarse o tiene actualmente que trasladarse grandes distancias para el centro de trabajo de donde están, y esto a fin de cuentas hoy por hoy se está transformando como Juan decía, ¿no? La redensificación, el que puedas desarrollar productos asociados, que tengas empleo, que tengas comercio, que tengas educación y que tengas una vivienda relativamente cerca. Las generaciones actualmente, pues más que tener una casa grande, buscan estos conceptos, ¿no? Entonces, todo esto pues está asociado hasta en la logística del individuo particularmente, ¿no? ¿Cuál es mi costo de transporte, mi coche, cuánto tiempo hago al trabajo? Pues eso es logística inmobiliaria en las personas, y esto es algo que ya se está dando cuenta los gobiernos. Entonces, como el ciclo ha bajado, la oferta ha disminuido en ciertos lugares, pues nuevamente pues ya buscan en ciertos lugares específicos a las empresas para que puedan desarrollar, pero bajo un modelo nuevo, en el que esté mucho más integrada estos conceptos a los cuales hacía referencia. En tu caso, Luis, tus clientes, ¿qué te han dicho de estos temas, de la relación de los diferentes elementos del ecosistema? Porque tienes obviamente el empleo, que se provee en zonas de manufactura. Claramente hay empleo en servicios y en comercio, pero ustedes no están tanto en eso. ¿Qué te dicen tus clientes respecto de qué forma de ciudad, qué tipo de servicios, qué tipo me tocó el caso, hace algún tiempo un amigo quería poner la fábrica de Reebok en Zacatecas, y iba a hacer 5,000 empleos en Zacatecas y le enseñaron todos los lugares donde podía poner su fábrica, y cuando dijo, oye, quiero rentar una casa en lo que hago mi fábrica, pues no había dónde rentar a la casa el director general, y entonces Reebok está en Querétaro. Entonces, ¿cuál es la experiencia de ustedes desde el punto de vista de, ahora sí que dejó la enchilada? O sea, tienes a los trabajadores, tienes a la gente de servicios, tienes a los gerentes, tienes a los directivos, tienes a los proveedores. ¿Qué te piden tus clientes respecto de eso para poder hacer un ecosistema más sano? Mira, dependiendo del tipo de empresa, si es de manufactura o de logística, te piden cosas diferentes. Una empresa de manufactura, cuando viene a hacer manufactura a Ciudad Juárez o a Tijuana, normalmente se ubican en esas ciudades porque o su materia prima viene, digamos, hacia California o hacia Asia, y entonces Tijuana se escoge, y luego dentro de Tijuana, una vez que ya se escogió Tijuana, lo que buscan es, dependiendo del tipo de empresa, hay clústeres de mano de obra especializados en ciertos sectores, electrónico, autopartes, etcétera, y donde
hay ciertas vocaciones, entonces tratan de estar cerca de la mano de obra, y muchos de los parques industriales que están en estas ciudades fronterizas, inclusive el mismo Monterrey, pues están buscando una cercanía de la mano de obra para que o los trabajadores en algunos casos puedan irse caminando, o para que los camiones que ellos mismos contraten para ir por la gente. Entonces buscan eso, buscan seguridad. Entonces los desarrollos que tienen una percepción de seguridad es muy importante que las zonas sean seguras y que tengan muy buenos servicios. Muy buenos, ¿qué, perdón? Servicios. Servicios. Sí, o sea, que tengan una buena vialidad de acceso, de egreso, que tengan, pues digamos, agua y todo esto, y que sean desarrollos de clase mundial. Una empresa logística lo que necesita es disminuir su costo de transporte y disminuir el costo de la última milla. Entonces… Explica eso de la última milla para… La última milla es un centro de distribución. Al final del día es un lugar donde se centralizan los productos que vienen de diferentes fuentes y luego de ahí se distribuyen hacia el consumidor. Entonces pueden venir varios proveedores a tu centro de distribución, ahí dejan el producto, en el centro de distribución salen las órdenes, pero salen mucho más fragmentadas. El mayor costo es el de la última milla, de donde está el centro de distribución hacia los… entonces, la ubicación es muy importante. Las vías terrestres es muy importante. Por ejemplo, estar de un lado de la caseta o del otro lado de la caseta hace una gran diferencia, porque a la hora que tú sacas el transporte fragmentado, cuesta mucho el peaje. Desde luego la mano de obra es un factor, entonces si tiene que haber mano de obra, porque estos centros de distribución requieren pues, de gran empleo. Por ejemplo, en la Ciudad de México, donde están los submercados industriales, están a la salida de la carretera a Querétaro, que es donde es el influjo de productos, y de ahí se distribuye hacia adentro. A ver, tenemos aquí a Juan, y a Juan lo vamos a nombrar el representante de todo el sistema financiero mundial. Sabemos que hay proyectos, los proyectos de suelo debiesen de financiarse más con capital, porque el flujo es indeterminado, ¿no? Sabes que vas a tener una rentabilidad, pero no estás bien seguro de cuándo vas a empezar a cobrar. En proyectos donde ya tienes, donde estás colocando un producto, una renta, donde vas a sacar una hipoteca, donde ya sea para una vivienda, para una nave industrial, qué sé yo, son productos que requieren más de crédito. Entonces, yo les preguntaría, o sea, tú, Germán, aquí tienes al representante del sector financiero del mundo, ¿qué mecanismo? El financiamiento se refiere a ambos, tanto a capital como crédito. De repente los banqueros a todo le ven cara de tornillo y lo agarran a martillazos, porque todo lo quieren resolver con crédito, y de repente los fondos todo lo quieren resolver con capital, pero sabemos que tiene que haber un balance. Entonces, ¿qué productos hacen falta en este sector que le pediríamos al sector financiero que por favor nos desarrolle? Desde tu punto de vista, ¿qué le preguntarías a Juan? Y pues Juan ahorita y tú también, Luis, y Arturo igual. ¿Qué le pedirían al sector financiero como productos que nos hacen falta en nuestros sectores? Pues yo creo que, nosotros algo que hemos visto históricamente particularmente es que en esta industria es una industria que tiene que estar bien capitalizada sobre todo, ¿no? Es muy difícil pues hacer proyectos inmobiliarios de lo que sea, desde la parte industrial, edificios, oficinas, centros comerciales, de saliva o buscar con puro crédito. Creo que ha venido evolucionando los sistemas tanto de capital como de crédito. Nosotros particularmente como administradores de fondo metidos en el desarrollo, pues nos fondeamos primero de capital del sistema de pensiones, y para la parte de lo que es tierra no usamos deuda, porque pues los ciclos que tiene la venta de tierra
pues tienes ventas muy fuertes en un momento dado y después tienes bajas que no las tienes. Sin embargo, para el producto desarrollado de oficinas, centros comerciales, hoteles, entre otras, el componente de deuda es muy importante. Creemos que pues, ha funcionado adecuadamente, pero pensamos que primero es el capital. Nosotros, de hecho, como empresa tenemos una filosofía de buscar terminar los proyectos al 100% primero con capital y ya después financiar el proyecto, en este caso si es un producto que es para renta, apalancarlo ya sobre el valor del inmueble, ¿no? Lo que le llaman loan to value. ¿Tú dirías que los mecanismos de capital y crédito son los adecuados o nos faltan partes? Y la otra es, en esas partes que nos falta, hay un tema de riesgo, y entonces una pregunta que yo le haría a Juan sería, ¿qué rendimientos esperaría el capital y el crédito en los diferentes componentes, ¿no? Digo, yo creo que es como todo, ¿no? Es muchas veces de lo que pasa con las instituciones financieras es que te dan un paraguas cuando no lo necesitas y cuando llueve te lo quita, ¿no? En las épocas de crisis normalmente esto sucede. En la parte de vivienda se vio hace unos años cuando hubo una crisis y en lugar de buscar inyectar más dinero para que no haya un descalabro, pues todo mundo se retira, ¿no? Hoy por hoy yo creo que en México está habiendo exceso de liquidez en todos los ámbitos. Digo, no sé, a lo mejor alguno de mis colegas puede complementar, pero está habiendo exceso de liquidez, está entrando dinero institucional local por medio de la parte de pensiones, internacional, que quieren entrar ya sea en directo o para financiar, tanto en el sector energético como en la parte inmobiliaria. Tenemos a las fibras muy agresivas comprando producto terminado en diferentes… Pero para llevar un producto de que se te ocurre a terminado y estabilizado, pues es bastante complejo. Entonces, yo te preguntaría, Juan, desde el punto de vista del capital o desde el punto de vista de los dineros, ¿cómo podemos rellenar ese hueco? Porque claramente, para hacer, ahorita hay 25 millones de metros cuadrados rentables en comercio, y calculamos que alrededor de 100, 120 millones de metros cuadrados de superficie techada. Entonces, si tenemos que hacer otros 30 millones de metros cuadrados de comercio, que es lo que hemos hecho en los últimos 50 años, pero en 15, y tenemos que hacer otros 160 millones de metros cuadrados de superficie techada industrial en 15 años, pues neta no tenemos tiempo de esperarnos de a ver, y fíjate que junte doña Chonita su dinero con don Juanito y hagan una navecita y luego la vendan. Entonces, desde el punto, ¿cómo aceleramos el proceso, Juan? Claro. Yo creo que esto es una cuestión de riesgos y de que el capital tome los riesgos que solo puede tomar el capital y de encontrar mecanismos en los que a lo mejor quien dé el crédito pueda entrar un poco antes en el desarrollo de los proyectos, siempre y cuando se cumplan ciertos hitos de desarrollo. Por ejemplo, tomando el ejemplo del tema comercial, hemos trabajado en esquemas donde la tierra de inicio la compra el desarrollador, se firma el contrato de crédito y el contrato de crédito está supeditado a que se vayan rentando locales, establece una fórmula, un ratio de cobertura, de tal manera que conforme vas avanzando en esa comercialización, el crédito te va financiando y puedes llegar al final de la obra a tener estructuras de capital, pues digamos, algo agresivas, ¿no? Esa sería una primera manera. Y luego enfocamos más al tema de infraestructura. El gobierno federal tiene mecanismos, por ejemplo, el Fondo Nacional de Infraestructura, que permite, ya sea para ciertos proyectos, aportar a fondo perdido o aportar deuda mezanín. Y regresando al punto que comenta Germán, que hay mucho dinero extranjero e institucional queriendo entrar a México, cosa con la cual, al menos desde el sector de infraestructura, concordamos totalmente. De nuestra perspectiva, lo que hace falta son
más proyectos bien desarrollados y bien planeados. Y ya que tienes eso, el capital en cierta manera llega, digamos, y es algo que se logra encontrar. Creo que deberíamos empezar a ver cada vez más estructuras de capital donde haya una porción de deuda mezanín de los proyectos que va subordinado a la deuda bancaria, que toma por ende más riesgo, pero sigue sin ser capital. ¿Tú cómo la ves, Luis? Mira, yo, varios comentarios. Primero, yo creo que los mecanismos de financiamiento son un gran motor del desarrollo. Si no hubiera financiamiento o nuevos mecanismos de financiamiento, no sería posible seguir desarrollando más productos. Tenemos más de 25 años en el sector y hemos visto cómo se ha venido transformando, y yo te quiero decir que la transformación ha sido positiva, ¿no? Si tú segmentas un poco el tema capital, pues hace 25 años pues solamente había capital extranjero y capital de familias y así se desarrollaban las cosas. Ahora pues ya tienes en la parte capital pues ya capital público a través de las fibras y también tienes capital privado, ¿no? Hablábamos antes de que viniéramos del tema de rendimientos y tú tenías algo de inquietud de comentar algo de eso. ¿Qué comentarías acerca de los rendimientos de diferentes productos de inversión? Sobre los rendimientos lo que te diría es los inversionistas extranjeros que invierten en México y coincido con las opiniones que hay mucha gente tratando de invertir en México porque se ve bien. El riesgo país debe estar como 150 puntos base arriba de los bonos del Tesoro. Estoy hablando de rendimientos dolarizados. Yo creo que en un sector inmobiliario, si compras flujos estabilizados, pues probablemente debe estar unos 50 puntos base arriba de lo que es el riesgo país. Si compras un proyecto en desarrollo como un SECADE, donde estás comprando riesgo de desarrollo, probablemente este rendimiento tenga que estar pues alrededor de 200 puntos base arriba. ¿Y eso sería más o menos cuánto ya agregado? 2, 3. Yo creo que el costo de capital… No te estamos comprando nada, no te preocupes. No, yo lo sé. Yo creo que flujos estabilizados te debe estar pidiendo un rendimiento de entre el 8,5 y 9% en dólares. Para producto industrial. Para producto industrial. Si te vas a riesgo de desarrollo, probablemente un 12%. Y si te vas a riesgo de infraestructura, probablemente sea entre un 15 y un 20% de rendimiento en términos de dólares.